La fiscalía continuó y nosotros aquí en Semana estuvimos muy pendientes de esa imputación de cargos que hizo el ente acusador en contra de Jonier Leal. Recordemos, ¿quién es Jonier Leal? Un estilista, hermano de Mauricio Leal y su mamá Marleny Hernández. Él sería el responsable de este doble asesinato que la fiscalía calificó con sevicia, macabro, indiscriminado, vil. Así lo manifestó el fiscal del caso en la audiencia de imputación de cargos por dos delitos. El de homicidio agravado. ¿Y agravado por qué razón? Dice la fiscalía, por el grado de parentesco que tenía Jonier con las víctimas. Era hermano e hijo de las dos víctimas. Y la sevicia del acto. Los asesinó, dice la fiscalía, cuando, por ejemplo, Marleny Hernández se encontraba durmiendo, estaba en su habitación durmiendo, hasta allá llegó Jonier Leal, de acuerdo con la fiscalía, y la asesinó utilizando para eso un cuchillo. Luego, con ese mismo cuchillo, fue y asesinó a su hermano, pero lo asesinó luego de obligarlo a tomarse al menos 9 pastillas de un medicamento que lo dejó en estado de inconsciencia, que dejó en estado de inconsciencia a Mauricio Leal. Luego de esto, sí lo asesinó. De allí es que ocurre, o para la fiscalía, se configura el acto de sevicia. Luego, ¿qué es lo que viene? La manipulación de la escena del crimen. ¿Cómo arranca esta manipulación? Dice la fiscalía que Jonier Leal, con guantes, cogió el cuerpo de su mamá de la habitación en la que se encontraba, que era como en la planta baja de esta casa, que está ubicada en un exclusivo condominio del sector o en la vía La Calera. Cogió el cuerpo de su mamá y lo trasladó hasta la habitación de su hermano. Y lo dejó en la cama, junto al cuerpo de su hermano. Pero en ese trayecto, la fiscalía encontró, gracias a ese análisis técnico forense, encontraron rastros de sangre en ese camino, en la escalera, en la habitación de Marleny y luego en la habitación, por supuesto, de Mauricio Leal. Así lograron identificar que hubo una manipulación en la escena del crimen. Adicionalmente, la fiscalía encontró rastros de sangre, por ejemplo, en una toalla que se encontraba en la habitación o en el baño de Jonier Leal. Y, pues, siguiendo ese rastro, destaparon un sifón en el baño de Jonier Leal. Y en ese sifón encontraron rastros también de sangre. Por lo menos el de la toalla se logró identificar que efectivamente era de Marleny Hernández. El del sifón no tanto, porque pues allí depositó, según la fiscalía, Jonier Leal depositó una cantidad de detergentes y lejías que hicieron muy difícil identificar el perfil. Sí se logró establecer que se trataba de sangre humana, pero no se logró establecer el perfil. Adicionalmente, los testimonios recaudados, por ejemplo, de la empleada de servicio de la casa, dijo: estas no eran las cobijas que normalmente usaba Mauricio Leal. Estas no son las sábanas que estaban en la cama de Marleny Hernández. Además, en la terraza de la habitación de Jonier se encontraba un trapero y algunos productos de aseo. Esto jamás estaría allí en una situación normal, no estarían allí, dijo esa testigo a la fiscalía. Empezaron allí a suceder una cantidad de elementos que llevaron a concluir al ente acusador de que efectivamente hubo una manipulación en la escena del crimen. Esto seguido a unos análisis a los abonados telefónicos, a los celulares, tanto de Mauricio Leal, de Jonier Leal y de su mamá. ¿Y qué concluyó la fiscalía? Que en las declaraciones que entregó Jonier Leal, y él habla de un rango de tiempo entre el sábado 20 de noviembre y el lunes 22 del mismo mes, particularmente ese sábado, él dijo que se tomó, Jonier Leal dijo que se tomó unas goticas de valeriana y quedó profundo. Pero la fiscalía logró establecer, luego de ese análisis en los equipos celulares, que él utilizó su celular durante ese tiempo que decía que estaba durmiendo. Y no lo utilizó en un rango de tiempo que para la fiscalía es, o se conoce como la ventana de muerte. Es decir, el momento, el tiempo en el que fueron asesinadas Marleny Hernández y Mauricio Leal. Y ese tiempo, Jonier dejó de usar su celular. Dice la fiscalía, justamente era el momento en el que estaba cometiendo el crimen. Toda esta evidencia, la reconstrucción de la escena de los hechos, el detalle de los análisis forenses, las luces forenses que se usaron para identificar los rastros de sangre, las huellas que no se encontraron, por ejemplo, ni siquiera en la caja de pastillas que supuestamente usó o que se tomó Mauricio Leal, ahí ni siquiera habían huellas de Mauricio. Todos estos detalles, más las cámaras de seguridad del conjunto del condominio,
pues fueron analizados por la fiscalía para llegar a la conclusión que efectivamente Johnny es el responsable, el único responsable del asesinato de su mamá y de su hermano. Por eso lo presentaron ante un juez, por eso lo capturaron y le imputaron cargos. No aceptó responsabilidad mientras aseguró, luego de decir que no aceptaba cargos, que él jamás pondría una mano encima de su mamá ni de su hermano. Lo dijo así, claro, conciso, contundente, pero la fiscalía insistió de que él es el responsable y además está solicitando el ente acusador una medida de aseguramiento en centro carcelario, que permanezca privado de la libertad porque representa, en criterio del ente acusador, del fiscal, un peligro para el proceso, un peligro para la sociedad y puede existir eventualmente un riesgo de fuga, de que huya de este proceso. Todos estos detalles, más otros análisis, más otras pruebas que están siendo reveladas, los podrá usted conocer si se queda aquí, pendiente de Vicky en Semana al Mediodía con Vicky Dávila. Ella tiene más detalles, más pruebas que está revelando la fiscalía y por supuesto el resumen de lo que ya ha venido o lo que ya ocurrió en el marco de estas audiencias preliminares de legalización de captura y de imputación de cargos. Queda pendiente en lo que se encuentra o lo que va a pasar durante la tarde de este martes, que es la solicitud de medida de aseguramiento en contra de Johnny Leal. Así que por favor, pendientes ahí a sus redes sociales, activen las notificaciones porque al mediodía, a las 12 en punto, Vicky en Semana trae más detalles de esta novela de crónica roja que ha sido bastante escabrosa, bastante complicada de digerir para los colombianos, pero que por supuesto tiene la atención centrada de todo el país para conocer cuál va a ser finalmente el resultado de toda esta importante investigación que, hay que decirlo, la fiscalía la desarrolló en un tiempo récord y de una manera muy detallada y rigurosa. Pues pendientes entonces en Vicky en Semana, más detalles de este caso, del caso de Mauricio Leal y el asesinato también de su mamá Marleny Hernández.